porque pensé que la siguiente vez que nos viéramos, pues, sería para pasarla bien, ¿no? Así como me hablaste la última vez, quedar embarazada. No. No, eso del embarazo, pues, ya no se me dio. Me voy a tener que resignar. No, espérate, pero pues tú y el Saulito son pudientes. ¿Por qué no adoptan un chamaco? Habiendo tanto huérfano allá afuera, hombre. Pues, porque de eso tampoco estoy segura ya. Nuestro matrimonio no está funcionando. No somos felices. Por si lo querías saber. Bueno, claro que sí. Así lo hacemos. Ándele, pues, de su parte. Ya. ¿Qué te dijo el hombre? Que fue Narváez al que le dieron y que todos los testigos vieron al Chama y al Rojo. ¿Y lo mataron? No, está en el hospital grave, dicen. Y Centeno no aparece. Es capaz que hasta yo salgo a relucir en todo esto porque me fui mandándolos a la chingada. No, hombre, ¿cómo crees? Pues, ¿a poco van a pensar que el Chema los balació nomás porque te trataron mal? No, hombre. Pues no, ¿verdad? Tienes razón. Y con eso que Centeno no aparece, pues el principal sospechoso es el Ricardo Almenar. Pues no le estaba comiendo el mandado con doña Blanca. Todo el mundo sabía, menos yo, de que la Blanca tenía sus que veres con el Centeno. Eso sí, yo siempre me ocupé de que nadie supiera de que la Blanca y yo éramos marido y mujer. Digo, inclusive que la Mandita era nuestra hija. Ok, y a ver si entendí. Para los ojos de todo el mundo, Amandita era hija de tu difunto padre. Sí, así es. Hasta ahora que la Blanca le fue a decir al de Ponce. Oh, con razón la preocupación, Ricardín, porque eso te deja a ti como muy sospechoso, ¿no? Tú sí, pero no, porque no van a encontrar nada. Mira, antes las cosas se hacían así. El honor de las mujeres se ganaba a balazos, cabrón. Pero ahora las autoridades se quieren meter en todo y ya no se puede. Y el este Ponce, ese cabrón se sacó la rifa del tigre. Si sigue indagando, te lo vas a tener que echar. Está muy grave. Tuvo hemorragia externa e interna. Además, sufrió un paro cardíaco. Y creemos que una bala rozó una vértebra que pudo ocasionar un problema con la médula espinal. En caso de que así sea, si se recupera, podría tener problemas severos de movilidad. Es mucho el daño, pero estamos haciendo todo lo posible. Amandita, pues es que así es la vida, hombre. Todas las parejas pasan por malas rachas, pero pues tú eres inteligente. Échale cabeza a eso del Saúl, arregle las cosas. No me estás intentando dar consejos, ¿sí? Ya vi que no vas a hacer absolutamente nada de lo que te pedí, así que mira, mejor llégale. Ah, bueno, pues, le voy a llegar. Pero sí te queda claro que te quiero un ¿verdad? Tú no quieres a nadie, Chema. Tú nomás te quieres a ti mismo. Si me quisieras la mitad de lo que dices que me quieres, harías lo que te pedí. Pero pues ya vimos que no. ¿Y qué? ¿Eso fue lo que viniste? A verte con este cap... O si ya tenía mis sospechas, pero jamás me imaginé que los dos me iban a hacer eso. A ver, párale a tu tren. Amanda no está aquí para lo que estás pensando. Dime qué estoy pensando, ¿eh? Estás pensando que la Amanda está aquí para revolcarse conmigo. Y no. Vino a arreglar lo que ni tú, ni tu jefe, ni don Ricardo pueden. Si es que a ver si la vas valorando, cap. A ver si te la mereces. ¿Qué? ¿Crees que te la mereces más tú, pe...? Y no me hables así, cap. ¿Quieres odiarme más, Amandita? Me lo quiebro. Soy yo, ¿cómo estás? Pues mejor. Ahora sí que en la mañana las cosas se ven de otra manera. Oye, es que me quedé muy preocupada con lo que me dijiste anoche. Quisiera que me explicaras. Que las cosas se están poniendo cada vez más oscuras. Te estoy cuidando las espaldas de Ricardo. ¿Pero por qué a mí? ¿Yo qué tengo que ver con que las cosas se pongan feas? Pues para hablar claro, es el peor momento para que sigas andando con mi marido. Tobias es su socio y la cuerda se revienta por lo más delgado. Pues hace mucho tiempo que no le decías así. Pero eso es.
Esta es mi casa. Y yo soy la señora de esta casa. Hazme caso, Inés. Yo sé lo que te digo. Luego te marco. Una casita, Ricardín. Hermano, veo que te dejó preocupado la visita del policita ese, ¿no? Un consejo por experiencia. Cuando pasan esa vaina, lo mejor es meter la mente en el trabajo. Así que dime, ¿ya pensaste cómo nos vamos a meter en la organización del Venegas, o no? Tienes razón, me necesito concentrar. Claro. Pues la manera que veo es vía tus servicios. ¿Y sabes qué? Si ese gran Carlos se atrevió a amar ese en Estados Unidos y de este lado también, se debe sentir muy seguro y eso nos puede beneficiar. Así es. Me está yendo a toda madre. Pero al cabrón lo conozco bien. Y ese güey va a querer mucho más. Pero espérate a que saque la cabecita. Y ahí es donde tú le vas a ofrecer, pues, el servicio terrestre. ¿Qué no? ¿Que ya tienes que ir o qué? No, yo relajado, papá, pero déjame llamar al tostado a ver si necesita algo, cómo está todo. Órale, pues. Ahorita nos vemos, ¿eh? Vaya. ¿Qué fue, mijo? ¿Quién va a ser, tostado? Tu pana, el Nelson. Entonces, ¿qué, care compadre? Ahora el que pregunta soy yo. ¿Está muy amañado por allá en México o qué? Bueno, casi, compadre. Casi. Porque si te soy sincero, el panorama con las mujeres aquí está riquísimo, papá. Y si de negocio se trata, ni te imaginas cómo se está moviendo esta vaina. Tú y yo podemos ser amigos de toda la vida, pero nunca voy a dejar que me falte el respeto. Si es que bájale de huevo. Ya, Chema. Ya, mira, ya mejor vete, por favor. No voy a ir. Que les quede claro que si me me los quiero. ¿A dónde crees que vas? Ni me pongas un dedo encima y la que te va a meter un plomazo soy yo. ¿Entendiste? Y por el Chema, ni te preocupes. Porque el día que te quiera poner el cuerno, ni cuenta te vas a dar. ¿Qué? ¿Así como lo hizo tu mamá? Ay, la tuya también, Cap. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi mamá? ¿Y cómo te atreves a tratarme como si fuera una cualquiera? Y a mi mamá también. ¿Cómo querías que reaccionara? ¿Y sabes qué? Mejor ahí muere, porque Inés no se merece esto. Permiso. Entonces, ¿qué, don Oscar? Tengo una noticia que, mejor dicho, se va a parar usted en esta mesa a bailar solito, oiga. A ver. Mire, me datearon que ya ubicaron a Tostado por ahí en La Guajira. Ese man está moviendo mercancía apurada. Entonces nos vamos a conseguir mucho man y le vamos a caer allá a darle un serenatica. Dejemos que llegue el Chema y le pedimos el favor a él. En serio, no le dice nada, pero si lo hacemos nosotros, ¡ay! Nos pega nuestra levantada. Y no, papito, o sea, no quiero yo. Yo no quiero problemas con la señora. Y menos con todo lo que está moviendo allá en el norte. No. ¿Qué hubo, pues, ahijado? No me digas que andas de bombero. Eso a vos no te queda bien. ¿Cómo de bombero, madrina? No. Mejor cuénteme qué pasó. Ahí supe que tuvo una discusión con Oscar. Bueno, pues dile a ese güey que se mereció cada una de las palabras que le dije por atrevido, pero que ya se me bajó la piedra. Oíste, y también me dijo lo de los contras y a mí eso no me parece. En la historia de este negocio, nadie que se haya metido en la política le ha salido bien. Así que no te vas a meter ahí, ¿oíste? Y por otro lado, ya te deshiciste de la mala vieja. Yo no tengo ninguna vieja. Así me gusta. Y espero que la hayas enterrado boca abajo por si le dan ganas de desenterrarse, que se entierre más. Así mero fue, madrina. Bueno, y usted cuénteme, ¿cómo está todo por allá? Pues sí, mi amor, esperando el milagrito de que vengas a visitarme. Porque la única mujer que te ha querido en la vida y no te ha jodido soy yo. Con las demás no se hace ni un caldo. Pues sí, parece que ese es mi destino.
no enseriarme con ninguna mujer y disfrutar de todas. ¿No le parece? Bueno, cambiemos de tema porque como ese tema ya no lo compartimos vos y yo. A lo mejor me doy una vuelta por allá, ahora que se calmen las cosas. Abrazos, madrina. Ya estamos listos, Chema. Muy bien, Torito. Bueno, primero nos vamos a ir al Gabacho, güey. Luego vamos para Sinaloa y después le quedamos a Don Feyo. Vamos. Vamos, déjate lo coordino. Dale, pues. Oiga, ¿no quieren algo más? Yo sí. Un café, pero sin azúcar. Por favor, Carmen. De verdad, muchas gracias por todas tus atenciones. Nos han tratado como reyes. Gracias a ustedes. Oye, estamos platicando, mi hija y yo, que queríamos invitarlos a que pasen una temporada en nuestro rancho. Me llamó el Chema amenazando que iba para allá y pues yo pensé, ¿por qué no le digo el Isidro y aprovechamos para tener una reunioncita por allá? Oye, pues es muy buena idea. Si aprovecho y me llevo a la Rosanita unos días conmigo, ¿verdad, mi amor? Sí. Bueno, cambiando de tema. Yo creo que ya estuvo suave que el Chema esté llamando tanto la atención. Tiene que ser un poquito más discreto. ¿A poco no, Feyo? Si fuéramos invisibles nos ahorraríamos muchos problemas. Claro, tienes toda la razón. Sí. Y esas confianzas, toca. Todavía tengo muchas preguntas de lo que elegiste el p de Ponce. Después de pensar que mi mundo se venía abajo, lo vi. Lo vi todo. No entiendo de qué hablas. Mira, Ricardo. Yo sé que lo que tú hiciste fue por amor propio. Porque eres un matón de mí. Pero también creo que en el fondo me amas de verdad. Dímelo. ¿Realmente te importó? ¿Te importó tanto como para matar a un hombre? ¿Lo mataste por mí? Ándale, cabrón. Si tienes tantos dímelo en mi cara. ¿Lo mataste por mí? Dímelo. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Oiga, Clark, qué gusto que se dio un espacio en su apretada agenda para venir a visitar aquí a los enfermitos, ¿eh? Es parte de mis funciones, Ponce, no sé por qué le extraña. Y no me gustan sus ironías. Ya sabe algo de las averiguaciones. Espero dar con los culpables. Los retenes que pusimos afuera de la ciudad no son garantía. Porque yo sé que tienen túneles que cruzan al otro lado de la frontera. Es una muy buena forma de que algunos cuantos se enriquezcan y también esconder uno que otro asesino, ¿no cree? No, pues sí. ¿Y a qué vienen esos comentarios tan ¿Usted piensa que yo tengo algo que ver con eso? Mire, hable claro, tenga... En este país, todo mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Usted sabe algo de Centeno? No, eso se los dejo a los que sí saben, al ejército y a la policía. Porque usted es un metiche. Solo se dedica a lo de las drogas, que no. Mire, lo que yo creo es que a Centeno lo secuestraron. No. No. No creo. ¿Quién en su sano juicio va a pagar un rescate por Centeno? ¿Usted? Menar. Ahí le hablan. Oye, mijito, ¿dónde estabas? Se me hizo tarde, pero ya llegué. Miren, ahí están bien para una foto con el comisionado antidrogas Fabricio Ponce. ¿Lo dije bien? Muy bien, niño. Bueno, ponte ahí para la foto. Es para la prensa local. No, está bien. No tomen fotos. A mí no me gusta hacerle al payaso de circo. Tengo cosas más importantes que hacer. Lo dejo. Pasen por aquí, por favor. Adelante. Allá derecho. Gracias. Este nos va a traer problemas. No lo trago ni con un litro de cerveza al hijo de la chica. Vente. Pues claro que me importas, morra. Si no, no estaría tanto tiempo contigo. Entonces me vas a dar el lugar que me merezco en esta casa. Y si no me lo das tú, me lo voy a dar yo. ¿Tú sabes cómo me has tratado durante todos estos años? Me has tratado como un mueble. Me agarras cuando tú quieras, pero se acabó. Te vas a agarrar a otra vacinica, ¿me entiendes? Me hiciste ver la muerte así. Aquí. En mi cara. Todo cambió. No te maté, cabrón. Porque lo pude haber hecho. Pero no lo hiciste. Y aquí estoy. ¿Cómo la ves? Viva. Te
Te voy a decir una cosa, pendejo. Se te viene una guerra muy y no te das cuenta. La gente que te cuida, esa bola de no se dieron cuenta que cuando salíamos del departamento estaba el Chema con sus hombres. ¿Escuchaste? Nos iban a chingar. Pero cuando me vio, se echó para atrás. ¿Qué estás hablando, Ya lo que escuchaste. Que nos iban a chingar. Que el Chema estaba ahí con sus hombres. Y cuando me vio, no lo hizo. Se echó para atrás. No sé por qué. Ya lo conoces, es un pinche ¿Quién sabe? Igual que un poquito de gente todavía. Pero la próxima no lo va a hacer, ¿eh? A la próxima sí nos va a echar. Mira, Ricardo. La verdad es que tú sabes perfectamente que se te avecina una guerra bien cabrón. Yo te voy a ayudar a librar esta guerra. Pero para eso necesito estar al tanto de todos tus negocios. Dime si aceptas o no, Rey. Está bueno. Acepto. Tú me necesitas. Y por eso me vas a hacer caso. Pero me vas a respetar. Y lo primero que quiero es que dejes a Inés. A Tobias lo necesitamos. Yo quiero a Inés. Y no quiero que se vea envuelta en toda esta mierda. Así que la dejas. ¿Te quedó claro? ¿O qué?